Y estamos en este momento con León Valencia, director de la Fundación Pares. Buenos días, señor Valencia, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a De Frente. Muy buenos días, Paola. Buenos días a mi amigo Iván Gallo. Justo acá. León, justo, Paola no nos acompaña hoy, es Mariana Guerrero, te la presento, es... Iván está Mariana, reemplazando a Paola. León. Le informan a uno, lo invita Paola y después aparece Mariana. León, leí un trino, leímos, porque fueron muchos los retweets y estuvo muy sonado, un trino tuyo quejándote de un diario que tú siempre pues has ponderado y nunca le has restado importancia a nivel investigativo y pues ¿quién puede dudar del tiempo? Pero te incomodó, y a mí también me incomodó, debo decirlo, que el domingo en la primera parte del análisis de los 4 años de Petro solamente se sacaron los escándalos. ¿No puede haber un poquito más de equilibrio? Y otra pregunta, ¿esto es lo que nos va a tocar con los medios tradicionales ahora que llega Abelardo? Pues Iván, yo fui columnista durante 13 años del diario El Tiempo y pues tengo un gran respeto por una casa que me acogió tantos años y fui feliz ahí en esa casa editorial. Y a mí me sorprende pues todo lo que ha ocurrido con la prensa colombiana en los últimos 4 años. Y esta es una muestra muy, muy impresionante, lo del periódico el domingo pasado, porque era un periódico domingo que realmente se esfuerzan mucho por hacer un gran periódico el domingo, que es como la edición especial, digamos, del Tiempo. Y todas las páginas estaban dedicadas a escándalos de corrupción del gobierno y sin duda traían indicios, traían muestras, traían, digamos, pesquisas que han hecho sobre escándalos y eso pues es muy legítimo. Lo que pasa es que primero dedicarle todo un periódico a eso, pues uno se dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y segundo, todos los medios de comunicación, o la mayoría de los grandes medios de comunicación, estaban en esa misma línea durante todos estos últimos meses. Y entonces uno se pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Esto ha ocurrido con otros gobiernos? ¿Ha sido así la coalición de toda la prensa para eso? Y encima los órganos de control y la fiscalía y bueno, y la oposición saca mucha tira de eso, saca mucha ventaja de eso. Eso ha sido así siempre y uno, pues yo que llevo 30 años haciendo análisis de político, pues me impresiona porque eso nunca ha sido así. Eso siempre ha habido escándalos de corrupción que involucran cifras millonarias. Por ejemplo, Reficar, que fue un escándalo en tiempos, ya hace 12 años, 10 años, involucró detrimento patrimonial, que decía la Contraloría de 6.200 millones de dólares. Eso es más grande que lo que fue involucrado en un escándalo internacional y latinoamericano muy grande como el de Petrobras, que involucró 4.000 millones de dólares en el escándalo. Pues Reficar pasó, se informó de él en algún momento. O solo para poner otro ejemplo, el de los centros poblados en el gobierno de Duque, que era 1.200.000 millones de pesos están involucrados ahí y empezaba por una coima o por una entrega inicial de 70.000 millones de pesos. Pero así, esos son, digamos, escándalos al menudeo. Y sobre eso no se hacía una fiscalización tan rigurosa. Entiendo yo que esto es una cosa legítima, que está bien, que ojalá sigan así, pero pienso que se convirtió en una batalla política. ¿Por qué? Porque la izquierda y sectores de la izquierda sobre todo son muy sensibles ante la corrupción porque extrañamente se postula a la izquierda como una fuerza anticorrupción, que la izquierda no va a caer en escándalos de corrupción cuando realmente la corrupción no tiene color político. Hay gobiernos de izquierda que se los come el cáncer de
de la corrupción, hay gobiernos de derecha que se los come el cáncer de la corrupción, y eso es así. Y el sistema colombiano está hecho para la corrupción. Es un sistema clientelista, es un sistema donde lo que hay es un intercambio permanente de favores, donde hay un ingreso irregular en las campañas electorales, donde las campañas electorales, tanto los ingresos legales son cuantiosos y comprometen comprometen al candidato después, y los recursos ilegales también. Las campañas políticas son el nido, digamos, inicial de la corrupción, donde se crían todos los polluelos que van a hacer la corrupción después. Aquí hay un partido que es el de los contratistas, y ese partido, digamos, manda en los 4 años de gobierno en muchas de las áreas y obtiene grandes recursos a su favor, y hay un intercambio siempre entre lo público y lo privado. Entonces, a mí me sorprendió eso, y lo he visto, y creo que es una estrategia bien pensada también, utilizar, digamos, escándalos reales o a veces ficticios, porque hay cosas que se empiezan con un gran escándalo y después eso se va diluyendo y termina en nada. Pero claro, yo soy partidario de que primero se investigue mucho, que esos delitos de corrupción se castiguen, y me parece que está bien eso. Pero claro, esto de la izquierda afecta mucho, porque van desmoralizando una fuerza que dice, bueno, es la más corrupta de la historia. Esa es una de las frases que se oyen mucho ahora. Y bueno, la papaya que dieron fue mucha, contratando gente sin las condiciones, digamos, académicas para hacerlo, tráfico de influencia, pago de coimas para defender las reformas, como ocurrió en el caso ya abierto de la unidad de riesgo, digamos, construcción de pequeños grupos y de gente que participó y se llevó plata y utilizó el erario público. Eso lo vimos. Hay ingredientes al lado de eso, y es que esta corrupción está ligada a un destape también, a una cosa que es meterse por la rendija de la alcoba y por los asuntos privados, y entonces está ligado a escándalos sexuales, digamos, a favoritismos basados en ese tipo, digamos, en un tipo de relaciones indebidas en un mundo público como el que se ha dado, y eso aumenta el escándalo y lo hace más potente. Entonces, lo que yo vi fue eso, y veo que la izquierda y el pacto histórico, que es la fuerza que entra en la oposición, la quieren poner a la defensiva en ese campo, y está a la defensiva y no logra reaccionar frente a eso. Cepeda, que es el candidato que llegó a 12.700.000 votos, que tiene la bandera de la oposición en el Congreso, que se la dan por ley, pues se ha tomado distancia y ha dicho, condenamos todos esos actos de corrupción, y ha salido, pero es una salida también a la defensiva. No encuentra una manera de cómo enfrentar esa utilización tan burda que hace la derecha también de los escándalos reales de corrupción. Y creo que ahí tiene que reaccionar, porque si se van a dejar poner la ofensiva en estos 4 años, basado en estos escándalos del gobierno pasado, pues entonces la oposición va a quedar en una debilidad muy grande. Sí, León, justo para allá iba mi pregunta, y es, según su percepción, ¿esto en dónde deja al petrismo o a este movimiento progresista que representan figuras como Gustavo Petro, Iván Cepeda? Porque lo que se ha visto, o la percepción desde algunos sectores, es que primero la narrativa la está dominando el gobierno entrante, segundo, los logros que ha habido en este gobierno de Gustavo Petro pues han terminado un poco opacados o hundidos en términos de los escándalos que tienen, digamos, que muchísimo más eco y revuelo, los escándalos pues recientes, y también
pues el rol de la oposición, que todavía no es muy claro en decir o no es muy, no se ha sentido lo suficiente pues en estos días también cuando ya empezó a operar la legislatura. Entonces yo sí quisiera preguntarle a usted cómo cree que deja o cuál es su balance sobre la posición que hoy tiene el petrismo, el progresismo, incluso en esa bancada del pacto histórico. Es que lo dices muy bien, le ha dado mucho resultado a la derecha tomar esos escándalos con esa revoltura que tienen de incluso orar la intimidad de las personas y con eso logran tapar los avances que hizo el gobierno en materia social y logran relegar, digamos, la agenda social del gobierno de Petro a un segundo lugar y ponen en primer lugar otra vez la lucha contra la corrupción, que es como un emblema de ellos, y al mismo tiempo dicen la seguridad. Entonces creo que es una batalla política y que no la está enfrentando bien, entre otras cosas porque también hay un timing para todo. Por ejemplo, Gustavo Petro invitó al gobierno a un poco de funcionarios, ministros, puestos muy relevantes, de gente que no tenía, digamos, primero que no tenía una afinidad con su proyecto político y segundo, que no tenía personas que no habían tenido una historia de lealtad en su vida pública. Digo yo, por ejemplo, tipo Álvaro Leiva, que no le había puesto un solo voto a Petro y Petro no tenía ninguna pues, razón para meterlo en el gobierno, lo metió. Y bueno, es un señor que pues todo el mundo le huye, le había huido a darle responsabilidades públicas porque pues no tenían confianza en él. Incluso un tipo que toda la vida estuvo en el tema de paz, pero Santos dijo, no, un momentico, usted señor no se me meta aquí porque pues no confío en usted. Entonces metió un poco de gente que luego pues salió a hablar mal del gobierno dentro del gobierno, que se demoró para destituirla, y la última es esta señora Angie, que pues todas las cosas que ha hecho es una cosa muy bizarra, digamos, aparte de que tenga razón en las confrontaciones internas. Entonces, eso yo creo que pues se dejaron tomar la delantera y eso tiene una connotación política enorme porque tú lo dices muy bien, es tapar, digamos, los logros del gobierno, relegar la agenda del progresismo y de la izquierda con esa caudal enorme de escándalos que han sacado, que a veces son escándalos que son reales, pero que son, pues, comparados con los grandes escándalos de la vida colombiana, pues son menores, digamos, son menores, y en esto no estoy excusando a nadie porque cualquier cosa que se roben del erario público o cualquier escándalo de esos es ya una cosa grave. Entonces, pues ese es el tema. Yo creo que tiene que reaccionar la izquierda y tiene que encontrar una manera creativa de soltarse de esos escándalos, de tomar la ofensiva frente a los corruptos ellos, de su propio gobierno. Y bueno, como estaba haciendo al principio, como hizo en algún momento Petro, que incluso frente a su hijo, pues dijo, bueno, que lo investiguen si sus responsabilidades son. Pero se demoró mucho para tomar decisiones frente a muchos funcionarios, frente a muchachas que participaban de un escándalo y que pues merecían que no tenían ninguna razón para mantenerlas en el gobierno. Así incluso los escándalos pues tuvieran poca monta y así realmente estuvieran teñidos de falsedades y de mentiras. Porque uno lo que hace es tomar decisiones rápidas y el timing es muy importante. Yo hace 1 año y medio estaba en Santiago de Chile y entonces teníamos una reunión muy de amigos y con la presidenta Bachelet en los días en que había estallado un escándalo del gobierno de Boric por un alto funcionario de la seguridad que lo acusaban de violación de una de sus empleadas. Pues resulta que conversando ahí en esa noche con Bachelet me dijo, León, lo que yo he aprendido, que fui 2 veces presidenta de Chile, que he tenido altos cargos internacionales, que yo toda la vida en la política, es que el timing es muy importante. Yo llamé a Boric cuando se estalló ese escándalo y yo le tomé medidas inmediatas y retiré a ese señor.
Se demoró 2 días, dijo Bachelet ahí en esa reunión, estábamos comiendo, estábamos hablando de ellos, 13 ministros de su gobierno y todo esto. Dice, se demoró 2 días, Boris, mire la crisis en que estaba. En ese momento estaba en una crisis impresionante el gobierno, porque se había demorado 2 días para sacar al tipo, para destituir al tipo. Y dijo, mire, 2 días, es el timing. Si el primer día que apareció eso hubiera tomado decisiones, había cortado de raíz. Había habido escándalo, pero no en las magnitudes en que están. Si estas cosas hubiera tomado inmediatamente cartas, Petro, independientemente de los niveles de comprobación de eso, porque mientras que comprueban y se va desarrollando y se va desarrollando, y con una revista semana encima, con un canal de televisión como Caracol, con RCN, con El Tiempo encima, pues cualquier demora es darle papaya a toda esa coalición de medios y a la oposición. León, ¿por qué un votante de izquierda debería estar agradecido con Gustavo Petro por estos 4 años? Pues Petro, la primera cosa es que la agenda colombiana era una agenda pública ligada a la seguridad, a la discusión sobre seguridad, sobre paz, una agenda pública normalmente planteada para cómo se hacía desarrollo en el país, y un desarrollo enclenque, pero un desarrollo en el país, y cómo se favorecía, digamos, el proceso económico histórico que tenía Colombia. El señor Petro puso como principal tema y lo mantuvo la agenda social. Ese es el logro de él. Dentro de la agenda social hizo algunas conquistas, no muchas, pero algunas conquistas importantes, porque hizo una reforma laboral, porque hizo una cosa impresionante que fue esa audaz alza de salario mínimo del 23.7 que lo llevó a mínimo vital. Hoy se lanza un libro sobre las reformas en América Latina y yo voy a ser un comentarista de ese libro. Y esto hace parte, digamos, de una confluencia con el gobierno de México, tanto con el López Obrador como el de Sheinbaum, con los gobiernos de Lula en Brasil, con el gobierno uruguayo, que han hecho grandes reformas y han puesto la agenda social en el primer lugar del debate público. Ese es digamos, el principal logro de Petro. La segunda es que digamos, llevó al gobierno, llevó al Estado la diversidad étnica, la diversidad religiosa, la diversidad sexual, llevó al gobierno una muestra del país. Eso contrasta con este gabinete que viene, es un gabinete de blancos, no solo blancos, y además que acaban de dar un espectáculo de fanatismo religioso en un país, digamos, de diversidad religiosa, diversidad étnica y cultural. Eso fue un contraste muy grande. Claro, como los negros, pues, o los indios, o todo esto era gente tan excluida, ahora los veían en el puesto en la vicepresidencia del gobierno o como candidata vicepresidencial. Pues eso no le gusta a un país tan racista como Colombia. Y yo creo que Abelardo Espriella refleja bien ese racismo y ese mundo y esa exclusión, y lo refleja en el gabinete y lo refleja en sus discursos. Entonces, yo creo que ese es otro de los, digamos, aportes de Petro. El otro, la politización del país. Es que es fabuloso el salto que dio esta democracia. Nosotros tuvimos siempre una abstención, que es un signo muy feo de una democracia. Una abstención que llegó hasta el 70%, el 65%. Y esto se volteó. Y aquí, tanto en el 22 como ahora, dio un salto en la participación. Estuvimos más del 62%. O sea que la ecuación se invirtió, ya es 62%, 60% de participación en las elecciones y un 35, 40% de abstención. Eso significa un salto de la democracia. Luego, digamos, el hecho de la alternación política, que es otra de las conquistas, porque alternación política este no es un gobierno, Petro no llegó, hizo un gobierno efímero que luego salió y no dejó ninguna huella. No, el señor logró, digamos, polarizar el electorado
Y Colombia está dividido en dos mitades. Es que el triunfo de Abelardo Espriella es por 250.000 votos. Ya el Petro había ganado por 700.000, que tampoco era una gran triunfo, pues un triunfo sobrado, pero había ganado por 700.000. Pues Abelardo Espriella gana por 250.000 contra una izquierda, contra un proyecto de izquierda, digamos, es el progresismo el que obtiene estos votos, no unas alianzas con sectores de la centro derecha o sectores, digamos, que venían de otros partidos. No, ya es el progresismo que se presenta solo a campaña electoral con un candidato caracterizado de izquierda y saca 12.700.000 votos, que garantiza una alternación política, porque de aquí para allá pues hará una gran oposición también el pacto, porque conoce por dentro el Estado, porque los puntos que ha definido de básicos como pilares de esa oposición son claves a el continuar en la lucha por las reformas sociales, defender las que se han hecho. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.